Καλημέρα. Πρώτον, χρειαν έχω λέει ολίγα χελενιστή. Μόνον ολίγα. Ευχαριστώ πάσιν χυμήν το εισπάρουσι. Ευχαριστώ τε κοινωνία χυμών, ότι χυμέis καλέσατε με προς το συμπόσιον τούτο, προς την πόλην τάουτεν, την καλίστεν. Εχθές εν το θέατρο προ του δράματος του Πλάουτου έλθεν της εξ χυμών, νεανίας της, καί έρξατο λαλέιν μετεμού χελενιστή. Αδύνατον εστί τούτο. Εγώ εθαούμασα. Καί ελάλεσε ταχαίως. Καλώς. Έχει δύο τρόπο, δύναμα λαλέιν μόνον χελενιστή, αλλά το κο ότι χυμέis συνείεται την ρωμαϊκή γλώσσα, την χελενικήν δε упάντοτε. Vamos a hablar en castellano un poquito. Podríamos seguir en griego, pero me parece que hay más latín hablado aquí en este congreso que griego. Bien, todos tenemos la experiencia de los estudios de griego, como desde el principio el estudiante está confrontado con textos literarios, prácticamente desde las primeras lecciones. Y se pide una cosa bastante llamativa, que es estudiar a la vez 8 dialectos distintos en unos estados de lengua que van desde el siglo VIII a.C. con Homero hasta el final de la Antigüedad. Y luego nos preguntamos cómo puede ser que después de 2 años de griego en el bachillerato, o 3, después de 5 años de carrera, ninguno de nosotros seamos capaces, por lo menos yo, al haber hecho eso, cuando acabé la carrera, debo confesar aquí, que no era capaz de tomar un libro de Plutarco y leerlo en griego sin traducción y sin diccionario. Es decir, que de algún modo la primera cosa que sale a la mente cuando vemos los estudios de griego es el gran fracaso de los métodos tradicionales desde el punto de vista de los resultados. Si dedicamos el mismo número de horas a la enseñanza del inglés o del francés, conseguimos resultados muchísimo más altos. Yo me fui a trabajar a Jerusalén en 1992. En la carrera de clásicas, por esas casualidades de la vida, había estudiado hebreo. Hebreo moderno, y nunca pensé que me sería tan útil. Entonces, estudié hebreo moderno, el profesor era israelí, enseñaba con los métodos, digamos, un método tradicional, se traducía, se aprendía vocabulario, la gramática estaba bien enseñada, y llegué a Israel y pensé que sabía hablar hebreo. Recuerdo aún el bochorno la primera vez que entré en una tienda y traté de decir algo y conseguí apenas balbucear. Y un poco para animarme, el dependiente me dijo en hebreo: tú vuelve aquí cada día y así cada día aprenderás una palabra nueva. Se veía que quería vender. Después decidí un día poner la televisión. Por supuesto el diario no lo entendía. Y entonces, pues vamos a ver noticias. Y era como, no sé, como una especie de espacio sideral, una noche oscura, surcada por alguna cometa brillante de vez en cuando. Otra palabra que conozco. Y todo el resto eran densas tinieblas. Y dije, esto no puede ser. Entonces me apunté en el llamado Ulpan. El Ulpan es un curso intensivo de hebreo. Quiero saber que en Israel, desde principios del siglo XX, tienen una experiencia muy grande en enseñanza del hebreo y además eficaz, porque en pocos meses la gente acaba hablando hebreo. Y entonces, pues el curso intensivo era muy intensivo. Eran casi 2 meses
Eran 5 días por semana, una semana, y otra semana 6 días por semana. Cada día 5 horas de clase. Por supuesto, por la tarde trabajo para ejercicios, etcétera, tarea, y uno tenía que hacerlo porque si no, luego se quedaba completamente descolgado. Bien, después de este régimen intensivo, casi inhumano, cuando acabó el Ulpan, pues me di cuenta de que, desde luego, podía hablar, empezaba a entender el diario e incluso la televisión. Y lo más llamativo de todo, yo que nunca había estudiado hebreo bíblico, abrí un texto sencillo del Génesis, la historia de José, y no tenía que traducir, leía con algunos, o sea, ya no era, pues no sé, Polinesia, ¿no? Algunas tierras firmes en medio de un archipiélago, sino más bien Finlandia, ¿no? Tierra firme y muchos lagos. Pero ya es distinto. Entonces, la cuestión es que, bien, me pregunté, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que en griego no soy capaz de hacer esto que he conseguido ya en hebreo en tan poco tiempo? Y surgió la cuestión de preguntarme si se podía aplicar los métodos que yo vi usar en el Ulpan a la enseñanza del griego. Bien, no soy el único que está detrás de eso, hay un movimiento en distintos países, pero aún somos una puñada de personas que estamos tratando de aplicar estos métodos y hay muy pocos métodos disponibles que sean realmente interactivos. El primer problema, me parece, es que tenemos que tomar conciencia, bueno, lo digo a gente que lo sabe mucho mejor que yo, porque estáis todos mucho más en contacto que yo con adolescentes que están estudiando, es ver un poco, tomar conciencia del hecho de que nuestro acceso a la cultura y al saber es muy distinto del acceso a la cultura y al saber que tienen hoy en día la gente joven. Nosotros no hemos crecido, la mayoría de nosotros, con la computadora, con la red, son cosas que han llegado después. No rechistábamos cuando nos daban, más o menos, cuando nos daban listas increíbles de vocabulario para aprender, declinaciones, conjugaciones. Hay que reconocer que la enseñanza tradicional es un verdadero palo, ¿no? Es una cosa muy difícil de tragar. Bien, actualmente el acceso al saber está mucho más fundado en lo oral y en lo visual, una cosa mucho más interactiva. No sé lo que pasará en España, pero desde luego varios profesores de universidad me han dicho en Estados Unidos que empiezan el curso con 30 estudiantes que comienzan griego y con los métodos tradicionales se encuentran con 5 a final de curso. Es decir, un verdadero fracaso. En cambio, el método activo acaba siendo de una gran eficacia. Por lo menos una cosa que se ve es la gran fidelización de los estudiantes hasta el final. Y luego el hecho de conseguir resultados al cabo de unos cuantos meses. Bien, me parece que estamos ahora en un periodo extremadamente interesante. Es un periodo que se parece de algún modo al siglo XVI o al siglo VIII, cuando empezó el Renacimiento carolingio. Vamos a ver las cosas de manera positiva, ¿no? La gente siempre se queja, esto ya no es lo que era, tal, ya la gente no se interesa por el griego, por el latín, en todos los países se están suprimiendo los programas, etc. Italia es el único baluarte que queda para la defensa del griego y del latín, porque se estudia aún en los colegios, dentro de poco ya no quedará nada. Bueno, podríamos seguir añadiendo pegas. Pues por ejemplo, el hecho de que por primera vez desde el final de la antigüedad las élites culturales en el mundo occidental no leen latín, no entienden el latín. Esto es por primera vez desde hace 20-30 años. Tomo un ejemplo. Un libro conocido en un área determinada, que es el libro de Henri de Lubac, Exégèse médiévale. Pues ese libro tiene un montón de citas en latín, fue escrito en los años 50, nada está traducido de esas citas, y no por esnovismo, sino que el lector implicado de los años 50 se suponía que sabía leer directamente latín.
han sacado una nueva edición de ese volumen y han tenido que traducir todas las citas, poner el latín a pie de página, si no, no se vendía. Bien, otro ejemplo, tal vez aún más llamativo, el mejor diccionario de griego más completo que exista es el Thesaurus Linguae Graecae de Etienne, publicado en el siglo XIX. Son 10 volúmenes, si recuerdo bien, de 300 páginas cada uno, y son volúmenes sin folio. Nadie lo lee. ¿Por qué? Porque está en latín, es decir, las palabras griegas están comentadas en latín. Con lo cual, la mejor obra más completa que tengamos como diccionario de griego ya queda completamente cerrada al acceso de la gente, porque la gente no sabe latín ni griego. Entonces, bien, hay gente que dice, bueno, pero ¿qué más da? Si está todo traducido, ¿no? Está ese mito de que todo está traducido. Ese es uno de los mayores mitos que hay que desmontar. Si yo tomo, por supuesto, si tomamos el griego clásico, que son 10 autores, no más, el griego clásico ático, un máximo de 10 autores. Por supuesto está el corpus de Platón, que es un poco amplio, pero son 10 autores. Entonces, si tomamos ese corpus muy reducido, ahí está todo traducido a un montón de idiomas. Pero si tomamos el griego koiné, desde el siglo III a.C. hasta el final de la antigüedad, pues ahí hay muchos textos muy importantes que no están traducidos. Tomo un ejemplo. El médico Galeno, que ha tenido tal importancia para la cultura occidental y que ha sido la base de la medicina hasta el siglo XVIII. Está traducido, tiene 2 traducciones completas de todo ese corpus enorme, al latín. Otra traducción completa, al árabe. En inglés, 5% está traducido. En francés, 8%. Todo el resto no está traducido. Lo que es peor es que cuando hay especialistas de temas determinados que escriben un artículo científico, nadie se atreve a citar un texto que no haya sido traducido antes. Entonces, ¿cuántas veces vemos en un artículo especializado nuestra traducción? Nadie se atreve a hacerlo. Entonces, lo que pasa es que es como si tuviéramos una inmensa biblioteca de Alejandría cerrada con llave. Si no se sabe latín y griego, no se puede entrar porque no está traducido. Según mis cálculos, en latín, la masa de literatura latina, literatura en sentido amplio, no me refiero a contratos, documentos, literatura, desde la antigüedad hasta final de la Edad Media, puede haber 20%, 30% traducido a alguna lengua vernacular. El mismo Alcuino, que hizo el Renacimiento carolingio, tiene la mayoría de su obra que está sin traducir. Para el griego tenemos un porcentaje similar. Es decir, el problema es importante porque toda la base de nuestra cultura, bueno, nos conformamos con que esté editada, pero no está traducida. Al mismo tiempo, y paradójicamente, estamos en un momento en que hay una increíble espera, una increíble motivación por parte de mucha gente por aprender griego y latín. Y al mismo tiempo tenemos una ausencia total de herramientas pedagógicas. Hace poco estuve en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Me enseñaron la biblioteca y me enseñaron, bueno, los métodos de español para enseñar español a extranjeros, todos los que quieran. Luego, literatura española en español fácil, adaptado al nivel de cada uno. Una verdadera colección muy amplia de todo tipo de autores redactados en español fácil. Canciones, las que se quiera, películas, las que se quiera, entrevistas, un montón de herramientas que permiten salvar el salto entre el nivel principiante y el nivel literatura avanzada. Y es el salto que se pide a los estudiantes que den cuando no están preparados para eso. Y entonces por eso luego nos extrañamos de que haya gente que deje las clases de griego, las clases de latín. Entonces, me parece que el momento ha llegado de trabajar en sinergia
para realizar este tipo de herramientas. En el fondo lo que necesitamos es una cultura grecolatina. Me parece que en latín hay mucho más, a pesar de que hay poco, que en griego. En griego la urgencia es aún mayor. Y hay aquí dos riesgos fundamentales. Primer riesgo, que tiende a ser frecuente en nuestra profesión, el ser tan conservador que uno dice, toda la vida se ha enseñado el griego de esta manera, ¿por qué voy a cambiar? Segundo riesgo, el perfeccionismo. Hace 2 días en la Universidad Autónoma alguien me dijo, pero con su método se va a poder leer Píndaro, porque esto no me lo como yo. Digo, y con los métodos de enseñanza del castellano se consigue leer, nosotros mismos que tenemos el español como lengua madre, conseguimos leer Góngora. Necesitamos un exégeta para que nos explique qué es Góngora y qué quiere decir y cuáles son los mitos de los que habla, el mentido el robador de Europa, etc. Entonces, el problema es que estamos tomando un ejemplo límite, ¿no? Otra reacción también es decir, pero si yo no hablo como Isócrates, es que la boca cerrada. Bien, la pregunta que yo me hago es, los mismos griegos hablaban como Isócrates. Isócrates se pasó 30 años preparando un discurso que nunca pronunció. Vamos a empezar con el PowerPoint. Pasa, por favor. Entonces, el método Polis. Cualquier parecido con la realidad es puramente fortuito. La primera, lo que os voy a enseñar ahora es la segunda edición de Polis. No los libros que veis ahí, que los libros rojos, he traído 2, no son para llevar, me los pidió Antonio, entonces ya tienen un dueño. Pero los podéis ojear al final de la presentación. Entonces, ahí tenéis la primera edición del método Polis. Estoy ahora trabajando con la segunda edición, que aún no ha salido, pero que saldrá, espero, en el año que viene, en el 2012. Entonces, lo que os voy a enseñar ahora es la primera lección. No la primera lección en absoluto, porque la primera lección en absoluto es el alfabeto, cómo escribir, y luego la primera lección donde ya se empieza a hablar la lengua, se empieza ya desde el alfabeto, de todos modos, pero en fin, la primera lección, digamos, de lengua es esta. Entonces empezamos con una técnica que se emplea mucho en la enseñanza de idiomas modernos, que es el Total Physical Response. No sé cómo se traduce en castellano, puede ser acción y reacción, puede ser una cosa de este tipo. Es decir, que una persona aprende mucho mejor cuando primero oye y tiene que hacer lo que le dicen que haga. Es una técnica que funciona bien, por ejemplo, para la primera sesión. Suelo pedirle a algún estudiante de segundo o tercer año o a algún colega que me ayude, y entonces estamos 2 durante la primera clase, es mucho más eficaz. Entiendo que no siempre es fácil hacerlo, y entonces pues le digo a uno, anásthesis para calor, Cathison, esto es el Total Physical Response. Muchas gracias. Entonces, se dan una serie de consignas y el estudiante lo va haciendo y entonces lo va internalizando. Entonces, la capacidad de atención que tienen los estudiantes en un Total Physical Response, que suele durar 1 hora y media, es increíble, porque están al máximo de la atención todo el rato, porque están oyendo palabras que no saben lo que es, están tratando de adivinar. Porque una vez, primero se hace con un estudiante, con un colega, etc., y luego enseguida vienen los estudiantes a hacerlo, ¿no? Pues aquí tenemos Cathison epiten cathedran, Cathison epiten trapesdan, peripatei bradeos, peripatei tageos, peripatei oligon, treges, teci, poreuceti ekei, etc.